Los políticos tienen en su formación como tal especial cuidado en sus palabras, o eso es lo que uno creería y se esperaría de ellos. Sin embargo, no podemos olvidar que al fin y al cabo son humanos y no están exentos de equivocarse o de usar palabras no muy bien pensadas que delatan sus emociones o pensamientos políticamente incorrectos. Hoy te presentamos un listado de frases imprudentes o indignas de presidentes mexicanos. Te contamos el contexto de estas declaraciones que incluso se volvieron icónicas y referentes de ellos. La historia no las ha olvidado y las ha perpetuado como deslices políticos, que nos mostraron una cara no conocida de los presidentes, o al menos un rostro que no agradó a los mexicanos. Si quieres saber más del tema, no te vayas que aquí te contamos. Pero antes no te olvides de suscribirte al canal, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video. Yo soy Cristian Yogues. Y yo soy Cecilia Arriola. Bienvenido a Histofilia. Los discursos políticos generalmente son redactados previamente a ser expresados oralmente y por ello son generalmente cuidados, pues a través de ellos instituciones, partidos e ideologías toman la palabra. Por ello, las declaraciones desafortunadas de estos mandatarios no pasaron desapercibidas. Podemos empezar de las que tienen más tiempo a partir de que los presidentes tuvieron una exposición mediática y se les otorgó la atención a sus palabras y quedaron para la posteridad. Muestran quizá parte del ingenio mexicano. Una de las más conocidas y que está presente en el imaginario colectivo de muchos mexicanos fue la dicha por Porfirio Díaz. Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Sin embargo, esta frase no es de la autoría de Porfirio Díaz, sino de un intelectual de la época, llamado Nemesio García Naranjo, periodista y posteriormente diputado, que a su vez narró que dicha frase la escuchó de un sacerdote en Nueva York, el sacerdote llamado Carlos M. Heredia, quien en su momento le dijo a García Naranjo que esta expresión era muy conocida. Hoy no podemos negar la fuerza de esta frase, que expresada en un presidente sin duda adquiere un significado muy fuerte. Porfirio Díaz estrechó lazos con Estados Unidos, pero también abrió vínculos discretos con Europa, diversificando sus relaciones internacionales. En esta cita, por supuesto, su referente más obvio es la relación entre México y Estados Unidos, siempre compleja y contradictoria, con sus 3.200 kilómetros de frontera, sus intercambios comerciales y sus tratados. Estar tan cerca de una potencia mundial, con todo lo que ello implica, nunca ha sido simple. Esta frase actualmente ha sido reestructurada y resemantizada por el presidente López Obrador, cuando se dirigió al secretario de Estado Antony Blinken, durante el desayuno en el Salón Leona Vicario, como parte del primer diálogo de alto nivel sobre seguridad que sostuvieron ambas naciones, diciendo así: bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos. ¿Cómo percibes esta frase de tiempos porfiristas modificada en nuestro contexto actual? No te olvides de dejarnos tu comentario. Dato histofílico. Seguramente has escuchado la manera coloquial de llamar al último año de gestión presidencial o de cualquier cargo político, el año de Hidalgo, bajo la lógica de pensamiento de chis madre quien deje algo. Este dicho o fea costumbre es más que conocida en México, pues podríamos decir que políticos mañosos se han encargado de perpetuarla. Su nombre no obedece al personaje histórico de Miguel Hidalgo, hasta donde hemos investigado, sino que proviene de la costumbre de tomarse una bebida generalmente alcohólica de un solo trago, es decir, echarse un hidalgo y chin chin el que deje algo. Podríamos seguir largo y tendido con Porfirio Díaz, pues a él se le adjudican muchas otras frases que se volvieron icónicas, mátenlos en caliente. Esta apareció en un mensaje que Díaz envió al gobernador de Veracruz, Luis Mier y Terán, durante el motín del Buque de la Libertad en 1879. Ahí, bajo estas órdenes, se fusilaron a 9 personas conocidas ahora como los mártires de Veracruz, en el primer periodo presidencial de lo que hoy conocemos como el Porfiriato. Otra frase muy representativa de este periodo es la de perro con hueso en la boca, ni muerde ni ladra.
Y es que esta expresión, a pesar de tener más de 100 años, es parte de los dichos mexicanos, porque sigue teniendo resonancia en la política actual. Expresa a la perfección cómo se hace la política en nuestro país. Es decir, los políticos que obtienen un buen hueso, o sea, una buena mordida o un buen puesto o una tajada, se mantienen calmados mientras sus intereses sean atendidos. Nos referimos a la siempre presente corrupción, la costumbre política más fuerte en nuestro país. Pero sigamos caminando a través de los periodos presidenciales, después de 30 años de dictadura, para estacionarnos históricamente en los tiempos de la posrevolución, con uno de sus caudillos sobrevivientes, Álvaro Obregón, quien fue presidente de 1920 a 1924, y de él recordamos su asesinato en 1928, en el Parque de la Bombilla. Sin embargo, si nos remitimos a las frases en tono cínico y sinvergüenza que hemos venido tratando, encontraremos algunas que hacen alusión a este mismo cáncer de la política mexicana, como el de "nadie aguanta un cañonazo de 50,000 pesos", o "no hay general mexicano que aguante un cañonazo de 50,000 pesos". Debemos mencionar, sin embargo, que esta frase ha sido motivo de debate entre algunos intelectuales, quienes difieren en atribuirle la frase a Obregón o al general Arnulfo R. Gómez. Pero sin duda, la expresión hace referencia a que nadie es incorruptible y a que con dinero baila cualquier perro. Álvaro Obregón era conocido como el Manco de Celaya. Recordemos que en tiempos de la Revolución, él y sus hombres, caminando por las trincheras, fueron sorprendidos por la explosión de una granada, donde él pierde el brazo. De esta particularidad viene la siguiente frase, que da una muestra del calibre de la política desde esos tiempos, diciéndola a inicios de su periodo presidencial: "Voy a ser el presidente más honesto, porque solo robaré con una mano". Dato histofílico. Además de la expresión del año de Hidalgo, en el habla coloquial mexicana, como mexicanismos, está el verbo carrancear, el cual sí es una referencia explícita a Venustiano Carranza y expresa el robo y el abuso de poder por parte de los seguidores y posteriores funcionarios de este presidente, que arrasaban con todo a su paso. Durante la campaña hacia la presidencia, Miguel Alemán se le recuerda diciendo que quería para todos los mexicanos un Cadillac, un puro y un boleto para los toros. Esto como un acercamiento a lo que él veía como felicidad. Esta frase es desatinada y fuera de lugar por su falta de conocimiento de las necesidades de los mexicanos. Mostraba el poco entendimiento del pueblo que buscaba gobernar. Otra frase en un tono un tanto distinto fue cuando, una vez ya siendo presidente, entre los años 1946 al 52, invitó a su homólogo Harry Truman al país. Ambos visitaron el Monumento de los Niños Héroes. Ahí, Miguel Alemán dice: "Un siglo de rencores se borra con un minuto de silencio". Esta pequeña oración no fue bien recibida por los medios ni por los mexicanos, pues se tenía fresca en la memoria la guerra de intervención entre ambos países. Una más de este presidente al decir: "soy gobernador, no bombero", cuando se quemó el mercado Hidalgo en Veracruz y le preguntaron si ya había ido al lugar del incendio. Años después, en el periodo del presidente Adolfo López Mateos de 1958 a 1964, se le recuerda hablando del periodo revolucionario diciendo: "La Revolución Mexicana fue la revolución perfecta, pues al rico lo hizo pobre, al pobre lo hizo pendejo, al pendejo lo hizo político y al político lo hizo rico". Y aunque la frase no suena a verdad, en los labios de un político se percibe como a burla. Sigamos en este recorrido, con la desgracia del 68. Ahora, con el paso de los años, no nos cabe la menor duda de lo sucedido, que las decisiones presidenciales buscaban la represión. Por si el hecho en sí mismo no fuera suficiente, el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, en un intento fallido de legitimar y justificar sus actos como presidente, se le recuerda con su deshonrosa declaración sobre la matanza de Tlatelolco, diciendo: "Estoy orgulloso del año de 1968, porque me permitió salvar al país". El siguiente periodo de gobierno con el presidente Luis Echeverría en los años 1970 al 76 se inmortalizó con una frase que se convirtió en un mexicanismo, haciendo gala de su elocuencia política digna de Cantinflas, diciendo que las relaciones con nuestro vecino del norte ni nos benefician ni nos perjudican, sino todo lo contrario. Hoy en día esta expresión es parte del habla mexicana y se entiende como hablar mucho sin decir nada.
El sexenio de José López Portillo hoy es recordado como uno de los más difíciles para la economía mexicana. En los años 1976 al 82 trajeron fuertes crisis económicas por la caída del precio del petróleo y decía él, defenderé el peso como un perro, pues una nueva devaluación del peso tocaba la puerta y ni como perro ni como presidente evitó la crisis. Después, ya hacia el final de su periodo de gobierno, pidió perdón a los pobres por la difícil situación y con ello anunció la nacionalización de la banca mexicana como su solución a la crisis. Saltándonos un sexenio, nos encontramos dos frases célebres de Carlos Salinas de Gortari, de los presidentes más repudiados por los mexicanos. Se le recuerda diciendo, ni los veo ni los oigo. Frase que fue dirigida a miembros del partido PRD que lo abucharon durante su informe de gobierno, pues en la memoria quedaba el fraude electoral y el supuesto apagón del 88 que le dio la presidencia. Este presidente fue miembro del partido hegemónico por 70 años en el país, el cual ha sido símbolo de corrupción, represión y una política rancia, de tal manera que su expresión de decir que el PRI es así porque así somos los mexicanos es casi una ofensa para cualquiera de nosotros. Con el siguiente presidente de nuestra lista vemos una serie de declaraciones poco pensadas, que se hicieron sin contemplar el cómo serían recibidas. Vicente Fox, durante una reunión con empresarios de alimentos congelados en el año 2005, tuvo la ocurrencia de decir que los mexicanos hacen trabajos que ni siquiera los negros quieren hacer. Pues aunque su intención quizá era defender el aporte de los migrantes mexicanos ante empresarios estadounidenses, cuando la declaración llegó a los medios no fue bien recibida. De este mismo mandatario no podemos olvidar su conocido "comes y te vas", frase que dirigió al presidente cubano Fidel Castro durante la Cumbre de las Américas en el año 2004, para que se regresara a la isla y no complicarles más las cosas con el presidente estadounidense George Bush. En el periodo de Felipe Calderón se recuerda su declaración cuando lo cuestionaron por su victoria en las elecciones presidenciales, que contestó, como dicen en mi pueblo, haiga sido como haiga sido, con lo que dejó zanjado el asunto. Y finalmente, ¿cómo olvidar la desafortunada declaración de Enrique Peña Nieto, al decir, no soy la señora de la casa, cuando se le cuestionó sobre el alza de los precios de la canasta básica, como la tortilla, con lo que quedó clara su lejanía con la realidad y los problemas que vivían muchos mexicanos. En esto, ninguno se salva y solo los años y la perspectiva nos dirá cómo se interpretará el yo tengo otros datos y la aseveración del fin de la corrupción. Dinos qué te ha parecido y qué otra frase te viene a la mente. Y si el tema te ha gustado, sigue buscando historias, porque la curiosidad no acabó con el gato. Lo hizo más sabio. Vuelve a Histofila y no te pierdas el siguiente video. Suscríbete al canal, comparte con tus amigos y sigamos viajando juntos por la historia.